Añameshu. Añameshu. También se dice añameshu peguare. Es una forma solapada de decir salido del genital femenino del diablo. Pero la expresión original es la siguiente. Pero voy a decir aramí, porque acá realmente no hay nada mal dicho, porque hay que entender que los genitales femeninos y masculinos en guaraní suenan fuerte. Sí. Suenan fuerte. Entonces, muchas veces para no decir el original se dice añameshu o se dice añameshu peguare. Se suaviza. Pero la frase original es añá racó peguare. Y voy a explicar. Añá, diablo. Racó es el nombre del genital femenino. Y peguare es salido del genital femenino del diablo. Acá no hay grosería, acá no hay ninguna palabra maldicha. Es ajustarnos a lo que significa. Pero realmente suena fuerte. Suena fuerte. Igualmente los genitales masculinos también suenan fuerte. Y en algún momento seguramente que también vamos a mencionar, porque uno debe aceptar y debemos acostumbrarnos a estas situaciones. Y generalmente esta frase se usa ante una frustración, cuando algo te sale mal o sencillamente no te sale luego, ¿entendés? O para increpar a alguien. En esos casos se usa el añameshu peguare, o si no, el añaracó peguare. Ese ya es cuando te fuiste así Esto mal. Ya demasiado, ya te sacó de casilla. Así mismo. Bueno, excelente.